es una verdad muy simple. Pero aquí está el asunto. Aunque simple, la inspiración dice que la mayoría de los sabatistas no la entienden. Verdad sencilla, pero la mayoría. No habla de presbiterianos, bautistas, metodistas o católicos. Nos habla a nosotros, adventistas, una verdad muy simple. De hecho, no conozco ninguna otra verdad en la que podamos ser salvos, sino esta. Si lo descuido, no hay salvación, y no hablo de la ley dominical. Ni siquiera hablo de la preparación para una crisis que es, de hecho, inminente. Lo que vamos a ver. No lo mencionaré ahora, pero ya llegaremos. La Biblia se centra en un gran tema, un solo gran asunto. Pero antes de empezar y antes de hacer una pausa para orar, quiero que empecemos. Quiero que leamos esta cita antes de entrar de lleno en nuestro estudio. Esto es tomo 5 de los Testimonios, página 120. Tomo 5, 120. La inspiración habla. Padre, bendice estas palabras abiertas en Jesús. Amén. Amén. Ella dice, queremos que todos entiendan. ¿Qué debemos entender? Ella dice, queremos que todos. Esto no es mi estudio, solo una cita. Si hay tiempo, hablaremos de los eventos. Luego, tras orar, nos adentraremos en el estudio. Pero quiero que vean, dice ella, hay algo que todos queremos entender. ¿Cuántos debemos entender? Todos, todos. En mi oración dije, tenemos un cielo que ganar y un infierno que evitar. ¿Lo saben, amigos? Sí. Nada es más importante en tu vida y en la mía que evitar el infierno. No, evitar el infierno. Queremos evitar el infierno y ganar el cielo. Ahora mi pregunta es esta. Cuando alguien quiere ganar, ya sea en las Olimpiadas, en las MMA, esa tontería, en el boxeo, en el fútbol, no me importa el deporte, si un hombre desea tanto llegar a ser el número 1, ya sea en una carrera de velocidad o en un maratón, lo que sea. Si ese hombre o mujer desea tanto, ya sea en natación, ser el número 1 en ese deporte, díganme algo. ¿Cuánto sacrificio tendría que hacer esa persona para conseguir esa medalla de oro? ¿Esa medalla de oro que perecerá? No, no es algo eterno. Es tan solo algo que está destinado a fenecer. ¿Cuánto sacrificio harían para conseguir esa medalla de oro? ¿Cuánto sacrificio? Mucho. Pregunta, ¿creen que se privarían de ciertos alimentos? Sí. ¿Creen que se privarían de dormir si fuera necesario? Sí. ¿Piensan que existe algo que no se negarían a sí mismos con tal de obtener ese preciado galardón? Nada en absoluto. Mi pregunta para ustedes, amigos, es ¿qué están dispuestos a sacrificar para ganar el cielo? Les digo, al sentir mi espiritualidad menguar, ayuno y oro. Y a veces ayunar y orar no basta. Dirás, hermano, espera, ¿cómo puedes decir eso? A veces no nos permitirá romper el ayuno cuando el sol se ponga. ¿Entiendes lo que digo? Requerirá que continuemos ayunando hasta el día siguiente. Alguien dice, ¿cuándo comerás? Cuando sientas fuerza espiritual. ¿Entienden lo que digo? Amigos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para ganar el reino? ¿Qué sacrificaremos? Si no sacrificamos, esperen, debo decirlo. Si no podemos sacrificar un poquito de YouTube, un poquito de TikTok, un poquito de Instagram. Si no podemos sacrificar, ahora, ¿YouTube es malo en sí? No. ¿Tiene cosas buenas? Sí. Hay cosas que no son malas. Pero digo que a veces van a tener que dejar de lado incluso esas cosas que en sí mismas no son malas para pasar más tiempo con Dios. Sí, ¿entienden lo que digo? Sí. Amigos, ¿quién desea que ignore mi tiempo con Dios? El enemigo. Sí, la inspiración dice que Satanás. En el libro Gran Conflicto, ella afirma, Satanás inventa incontables esquemas para ocupar la mente, para que no se enfoque en temas esenciales.
¿Y cómo lo logra la mayoría de las veces? Para muchos, usualmente es el entretenimiento. Otros, el desaliento y la prueba. Y para algunos, el apetito indulgente. ¿Qué es satisfacer el apetito? Intenten hacerlo y abrir la palabra. Imposible. Intenten comer carne. No, yo no como carne, pero intenta comer carne o algo que no debas comer y trata de abrir la palabra. Es imposible. Amigos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para ganar el cielo? Alguien dice, quiero llegar al cielo, pero solo, con lo mínimo indispensable. Quiero solo hacer mi devocional matutino y mi devocional vespertino y espero llegar al cielo así. Amigos, no es posible. ¿Vieron el desfile de China hace un par de días? ¿Notaron cómo China exhibió sus armas? Se mostraron todo tipo de armamento. Un ejército no utiliza un solo tipo de arma. Ese ejército perderá. Si vieron el desfile de China, no digo que vayan a verlo, pero si vieron el desfile de China, del que Donald Trump dice, sé que Xi quería que lo viera, y tuiteó, o como se diga, él dice, sí, estaba viendo. Añade, sé que tú, Putin y Kim Jong-un planean contra Estados Unidos. Esas fueron sus palabras exactas, pero este es mi punto. China no solo exhibió un tipo de arma, sino numerosas. ¿Qué significa eso? Cada ejército usa diferentes armas en batalla. Cuando una nación pierde una guerra, ¿a qué último recurso acude si ve en el campo de batalla, estoy perdiendo? Y si fueran una potencia nuclear, ¿qué usarían? Las armas nucleares. Entonces, ¿Dios nos ha dado armas nucleares, por así decirlo? Sí, una reunión de oración toda la noche. Ayuno. Armas nucleares para cuando en batalla estés perdiendo espiritualmente. Cuando te sientes espiritualmente agotado, ¿qué haces? Un arma nuclear. Claro. ¿Cuál es el arma nuclear? Ayunar y orar. ¿Por cuánto tiempo, hermano? Si al final del día, si sientes, todavía no tengo la fuerza, pues no rompo el ayuno, continúo mi ayuno. ¿Hasta cuándo? Hasta que sienta fuerza espiritual. No les estoy diciendo algo que no practique, les digo lo que yo hago. Amigos, estamos en un campo de batalla. Y quiero que vean lo que dice la inspiración. Quiero que todos entiendan. ¿Qué debemos entender? Quiero que todos entiendan que ella afirma, deseo que todos comprendan plenamente cómo el alma es aniquilada. ¿Qué es lo que todos nosotros tenemos el deber de comprender? Pues cómo el alma es destruida. Ahora, amigos, ¿saben que si su alma no es salva, su alma será destruida? Sí. No hay un punto medio donde no seas de Satanás ni de Cristo. No hay término medio. Si no te salvas, te perderás. La inspiración dice, quiero que todos entiendan cómo se destruye el alma. Amigos, les pregunto, ¿cuándo se destruye? ¿Cuándo? ¿Será destruida finalmente? ¿Cuándo? Tras 1000 años del infierno. Antes que un adventista del séptimo día llegue al infierno, hay pasos que da. Quiero que vean los pasos. La inspiración dice, no es que Dios simplemente emita un decreto o una orden de que el hombre no será salvo. En otras palabras, ella está diciendo que Dios no envía un decreto y dice, este individuo no será salvo, este no será salvo y este sí será salvo. No. Ella dice que Dios no envía un decreto y continúa diciendo, Él no proyecta ni arroja una oscuridad ante nuestros ojos que sea tan densa que no pueda ser penetrada. Más. El hombre al principio resiste un movimiento del Espíritu de Dios. ¿Qué hace el hombre primero? Resistir. ¿Resiste la moción del Espíritu de Dios? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que se resiste al impulso del Espíritu de Dios. ¿Y cómo se ve eso en la vida práctica? Él se resiste al impulso del Espíritu de Dios. Dice que primero uno se resiste.
Sí. Convicción. El Espíritu me convence. Antes de acostarte a dormir, ora. El Espíritu de Dios me convence. Aunque no tengas ganas, ora. El Espíritu de Dios me convence. Abre la palabra de Dios. Y nosotros seguimos resistiendo y resistiendo y resistiendo incansablemente. Él me convence y me dice, deja de ver esto, pero yo continúo haciéndolo. Él me convence y me dice, deja de comer esto, y a pesar de ello, yo sigo. ¿Sabes qué hago? Resisto el impulso del Espíritu de Dios. ¿Qué es aquello que absolutamente todos nosotros debemos comprender? Es cómo se destruye el alma. El alma no es destruida por una sola falta o fracaso. La destrucción sobreviene gradualmente, poco a poco. Ella prosigue. Ella dice, el hombre resiste el impulso del Espíritu de Dios y habiendo resistido una vez, habiendo resistido solo una vez, la inspiración afirma que resulta menos difícil hacerlo la segunda vez, mucho menos la tercera y bastante más sencillo la cuarta vez. Luego llega la cosecha que se recogerá de la semilla de la incredulidad y la resistencia. Ahora, amigos, quiero que sigan atentamente lo que la inspiración nos está diciendo. Una vez que resistimos, la inspiración nos está diciendo que preparamos el camino para la segunda resistencia y luego preparamos el camino para la tercera y finalmente la cuarta. Y entonces el alma simplemente continúa por ese camino. ¿Sabes lo triste que es cuando le sucede esto a alguien, más aún estando en la verdad? Un hombre puede creerse salvo mientras sigue entregándose al pecado. ¿Sabes cómo el pecado oscurece la mente y ciega los ojos? El pecado es tan engañoso, amigos. Balaam dijo que mi muerte sea como la de los justos, pero al mismo tiempo seguía practicando el pecado, yendo en contra de la voluntad de Dios. Aún así, él quería morir la muerte de los justos. Amigos, si resistimos el Espíritu, la inspiración dice que el alma será destruida. Es una resistencia continua. La primera resistencia prepara el camino para la segunda, y así hasta que el alma se ciega en la oscuridad. Amigos, Dios nos ayude a no seguir resistiendo al Espíritu de Dios. Esto es peligroso, 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 peligroso para el alma humana. Acompáñenme a Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13. Antes de orar, Apocalipsis capítulo 13. Mientras buscan el Apocalipsis 13, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 431. Hechos de los Apóstoles, página 431. La inspiración dice que Dios quiere que su pueblo se prepare para la pronta crisis. ¿Qué quiere Dios? Amigos, ¿para qué quiere Dios que nos preparemos? Para la inminente crisis que se avecina, la pronta crisis que está por llegar. Ya sea que estemos preparados o no, todos debemos enfrentarla. ¿Pueden escuchar lo que la inspiración nos está diciendo? Sí, que Dios desea que yo y desea que tú nos preparemos. Pero ella dice, preparados o no, todos debemos enfrentar la crisis. Así que, amados, les pregunto algo. Si espiritualmente estoy decayendo, ¿creen que Dios va a esperar a que yo esté espiritualmente bien justo antes de que permita que la tormenta se desate? No, no. Dios quiere que me prepare para la crisis. Amigos, no sé si es cansancio o qué, pero con tanto movimiento no nos concentramos. Hay un estupor espiritual en nuestras mentes. No hablo de una CRI, hablo de nosotros aquí. Amado Padre, humildemente suplicamos que tu Espíritu esté con nosotros.
Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, Señor, y a no distraernos con pensamientos, ya sean pruebas, perplejidades o lo que sea que nos esté perturbando. Humildemente pido que Jesús entre en nuestros corazones. Amén. Solo Él puede traer paz a nuestras vidas. Amén. Bendícenos y permanece con nosotros. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis 13. Quiero ver Apocalipsis 13. El versículo 11 habla de Estados Unidos, pero saltemos al 15. La Biblia dice en Apocalipsis 13:15, y a América, o sea, los Estados Unidos, se le dio poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia tanto hablara como causara que fueran asesinados todos aquellos que no la adorasen. A todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y siervos, se les puso una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 17. Y que nadie pudiera comprar o vender, sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así Apocalipsis revela. Apocalipsis 13 muestra el acto final donde se impondrá la ley dominical. Pero la Biblia habla de esto primero, antes de la persecución. Dice que debe formarse una imagen de la bestia. ¿Quién es el sistema de la bestia aquí? Porque afirma que tuvo el poder de dar vida a la imagen. Así que América hará una imagen, pero ¿de qué exactamente? Del papado, la bestia, su imagen. ¿Quién es pues la bestia? El papado, el sistema católico romano. Mi pregunta es esta. El sistema papal, la bestia. Sabemos que el Vaticano es una unión de iglesia y Estado. El Vaticano es un Estado, pero también es una iglesia. Si Estados Unidos va a ser una imagen de la bestia, ¿qué debe formar? Debe ser una unión de iglesia y Estado. Ahora sigan. El papado, el sistema católico romano. ¿Qué dicen que es su marca de autoridad? ¿Qué dicen que es su marca de autoridad? El domingo, la institución del domingo. Entonces, ¿qué debemos esperar que Estados Unidos imponga dentro de los Estados Unidos? ¿Qué vendrá? La ley dominical. Pero ahora quiero que sigamos. Al leer Apocalipsis 17, donde la Biblia habla del sistema de la bestia, esa mujer ramera, ¿de qué colores está vestida? ¿De qué colores está ataviada? Naranja, rojo, azul. Vengan conmigo a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Veamos cómo está ataviada la mujer. Apocalipsis 17. Leo el versículo 4. Apocalipsis 17:4, sobre el sistema bestial, esa mujer anticristo, dice esto, una iglesia apóstata. Dice, y la mujer estaba ataviada de púrpura y escarlata. Hagamos una pausa aquí. ¿De qué estaba ataviada la mujer? Púrpura y escarlata. Pregunto, ¿de dónde vienen estos colores? De aquí. Sí, es verdad. Ese es el sistema de... ¿de dónde vienen originalmente estos colores? De Dios. Correcto, vienen de Dios, del santuario. Estos colores vienen del santuario. Ahora cuando vas al santuario, específicamente al velo, cuando miras el velo, la Biblia dice claramente en Éxodo, vayamos a Éxodo 26, vengan conmigo a Éxodo 26, Éxodo 26. Ahora bien, el velo, había dos velos, uno que separaba el atrio de lo santo y otro que dividía lo santo del lugar santísimo. Quiero que vean lo que dice la Biblia. Estoy leyendo Éxodo 26. Veamos el versículo 31. Éxodo 26:31 dice, y harás un velo. ¿Qué color menciona Dios primero para el velo? ¿Cuál es el primer color? Es azul. Dice, y harás un velo de azul, púrpura y escarlata.
La pregunta es, ¿cuál es el color que Satanás negó? La respuesta es el azul. A través del sistema del anticristo, el azul. Ahora, ¿ese sistema dice tener sacerdotes hoy? Sí, sí. Ahora miren, sigamos leyendo. El texto sagrado dice: harás un velo de azul, púrpura, escarlata y lino fino de obra delicada. Con querubines será hecho. Lo colgarás de 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Amigos, eso es profundo. 4 columnas, 4. ¿Creen que Dios se equivocó al decir 4? No. Amigos, ¿saben cuántas columnas se divide? Por cierto, ¿a qué columnas se refiere aquí? ¿Cuáles columnas? No tengo una imagen del santuario porque no planeaba ir por aquí, pero ¿qué se ha descrito? El santuario. ¿Pero qué parte del santuario? El lugar santísimo. ¿Saben cuántas columnas tenía el velo que dividía el lugar santo del atrio? 2 columnas. 5 columnas. Tenían 5. Pero las columnas que separaban lo santo de lo santísimo eran solo 4. ¿Por qué Dios escogería 5 del atrio al lugar santo y luego 4 del lugar santo al lugar santísimo? ¿Por qué 5 del atrio al lugar santo y luego 4 del santo al lugar santísimo? Hay una razón, amados. No es accidente. Génesis, Éxodo, Levítico, los primeros 5 libros bíblicos de Moisés, Evangelios y los 4 evangelios son la divinidad encarnada, la gloria Shekinah, revelada en la humanidad. Los 4 evangelios, los escritos de Moisés fundamentan toda la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Pentateuco? Sí, Pentateuco. Quiero que vean el versículo 30. ¿Dónde estamos? 32. Colgarás sobre 4 pilares de acacia con ganchos de oro. Serán de oro apoyadas sobre las 4 basas de plata y colgarás el velo debajo de los broches para que tú, miren, para que puedas introducir allí, detrás de la cortina, el arca del testimonio. Y el velo dividirá el lugar santo del lugar santísimo. Amigos, les pregunto algo. Ese velo, ¿a cuál velo se refiere? La Escritura lo expresa allí, dividiendo lo santo de lo santísimo. Entonces, al ver el sacerdote ese azul, púrpura y escarlata con querubines, ¿qué creería que había detrás? Ahora, al decir sacerdote, les pregunto algo. ¿Acaso el sacerdote veía el arca del pacto? No. Solo un sacerdote tuvo el privilegio de ver el arca del pacto. ¿Quién fue ese sacerdote? Fue el sumo sacerdote. Entonces, una pregunta. Para el sacerdote que contemplaba el azul, púrpura y escarlata y los ángeles bordados en ellos, ¿qué se le venía a la mente en ese momento? ¿Lugar santísimo o arca del pacto? Ahora, amigos, pregunto, ¿qué había en el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Eso está en Hebreos 9, 2, 3, 4. Verían que dentro del arca del pacto estaba la ley. Ahora, ¿qué color le falta al anticristo? Azul. Azul. Vayan conmigo a Números. Rápido. Números, rápido. Números 14, Números 15, Números 15. Vamos a hacer una pausa y a orar. Números 15. El capítulo 15 del libro de Números. Esto se refiere al Señor. Sí. Números 15. Quiero que veamos Números 15, 32. Dice: y en el desierto, los hijos de Israel hallaron un hombre recogiendo leña el día de reposo. Y quienes lo encontraron recogiendo leña, lo llevaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación. Y lo pusieron bajo custodia porque no se había declarado qué se le debía hacer.
Y el Señor le dijo a Moisés: el hombre ciertamente morirá, y toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó del campamento y lo apedreó, y murió como el Señor le ordenó a Moisés. Deténganse ahí, deténganse ahí. ¿Qué estaba haciendo el hombre? Recogía leña, violaba el Shabbat. ¿Y cuál fue la sentencia pronunciada sobre él? Una sentencia de muerte. Amigos, ¿pueden ver lo serio que es Dios en cuanto a guardar el Shabbat? Dios es muy serio en cuanto a guardar el Shabbat. Es un asunto sumamente serio y de gran importancia. Que un hombre fue ejecutado por quebrantar el sábado. Al no ejecutarse rápido la sentencia contra una mala obra, nuestros corazones se inclinan a hacer el mal. Lo hacemos una vez, sin juicio, y creemos poder abusar de la misericordia divina. ¿Saben que su misericordia tiene un límite? Hay un límite, amigos. Como él quebrantaba el sábado, y para que Israel no volviera a hacerlo, vean lo que dice Dios. Versículo 37. Y el Señor dijo: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos a lo largo de sus generaciones, y que pongan sobre ellos, sobre el fleco de los bordes, una cinta azul. ¿Por qué, Señor, ponen el azul allí? Versículo 39. Antes de leer el verso 39, Babilonia, ¿cómo llama Dios a esa mujer? Nunca leí Apocalipsis 17. Esa mujer de púrpura y escarlata, ¿cuál es su nombre? Según los versículos 4 y 5. Porque dice, en su frente un nombre: Babilonia la Grande, madre de las rameras. Ahora les pregunto, ¿qué es una ramera? ¿Una qué? ¿Prostituta? ¿Otro nombre? Temen decirlo, mas la Biblia la llama ramera. No yo, lo dice la Biblia. La Biblia usa la palabra ramera. Ahora vean lo que Dios dice. Para evitar que Israel entrara en guerra y se convirtiera en parte de Babilonia, quiero que vean lo que Él dice. Versículo 39. Tras darles la cinta azul, versículo 39, dice: y os servirá de fleco para que al verla. Eso se refiere al azul. Y para que recordéis todos los mandamientos del Señor y los observéis, y no andéis tras vuestro propio corazón y tras vuestros propios ojos, en pos de los cuales os extraviáis cayendo en la idolatría. Recordéis y cumpláis todos mis mandamientos, y seáis santos para el Señor. Amigos, ¿cuándo introdujo Dios el azul para que lo miraran constantemente y recordaran qué específicamente? El sábado, todos sus mandamientos. ¿Pero cuál era el contexto? Violación del sábado, violación del sábado. Entonces, la pregunta es, pregunta. Sabemos que Satanás falsifica el color de Dios. Este color azul específico, este color en particular, cuando nos referimos a la profecía bíblica, este azul lo vemos en el santuario, pero también lo observamos. Sí, el arca del pacto, los 10 mandamientos, pero lo vemos específicamente en conexión con el sábado. Esto es lo que vemos. Este es el color que Satanás no tiene, o este es el color. Al menos en Apocalipsis 17 hay un movimiento apóstata. Este sistema apóstata dictó el azul. Les pregunto, ¿creen que Satanás tendría un azul falsificado? ¿Tomaría el azul original de Dios? ¿Tomaría él el azul original de Dios? Si él tomara el azul original de Dios, el catolicismo enseñaría a guardar el sábado. Sí, entonces, ¿cuál tomaría Satanás? Un azul falso. ¿Saben cómo se llama el azul falso de Satanás? Se le llama leyes azules. Ahora, ¿conocen las leyes azules? Vayan y verifíquenlas. Busquen qué son. Las leyes azules hoy en día en todo el mundo. Las leyes azules o leyes dominicales. En todo el mundo hay leyes dominicales que exigen que las tiendas cierren todos los domingos. Esas son las leyes azules. Es falso. Ahora quiero que vean esto. Pausaremos para orar.
Quiero que veamos esto. Dice, miren la fecha. ¿Cuándo fue? El 29 de agosto de 2025, solo un par de días atrás. Dice así, American Dream. Eso es un centro comercial. El centro comercial American Dream en Nueva Jersey, demandado por vender ropa y otros artículos en domingo. Ahora vayamos más allá. Esto fue hace tan solo un par de días. Dice, Paramount demanda al American Dream. Ese es el centro comercial, por permanecer abierto los domingos, lo cual es una violación. ¿De qué norma se trata? De leyes azules. Un centro comercial es demandado. ¿Por qué? Por las leyes azules. ¿Violación de qué? ¿Qué son esas leyes azules? Leyes falsas del sábado. Oigan. Paramount demanda al centro comercial American Dream de Bergen. Dicen que el centro comercial viola las leyes azules estatales de restricción dominical, informa Alan Devlin. Tenemos un gran centro comercial operando injustamente. El alcalde de Paramount, Christopher Di Piazza, dice que el centro comercial American Dream en Bergen County, uno de los más grandes de Estados Unidos, viola las leyes dominicales del estado al abrir los domingos. Pone a nuestros centros, comercios y minoristas en desventaja. Una desventaja injusta. Las leyes azules de Nueva Jersey en Bergen prohíben las compras no esenciales los domingos para mejorar la calidad de vida y reducir el tráfico. Aunque la mayoría de las tiendas cierran, American Dream sigue abierto. Y por eso, Paramount demanda a American Dream y al condado de Bergen por abrir los domingos. Tenemos la ley y los centros comerciales deberían cumplirla. A eso se reduce todo. Esto afecta la rentabilidad. Sí, dentro de los Estados Unidos, el centro comercial fue demandado por abrir los domingos. Amigos, podemos ver cómo. Gracias. El centro comercial American Dream enfrenta problemas legales. Las autoridades demandaron a un centro comercial grande de Norteamérica. La demanda acusa a los dueños del centro comercial de violar las leyes azules del condado, permitiendo ventas los domingos. Nuestra Calorama informa en vivo desde Secaucus, Nueva Jersey. Y no pude responderte la hora pasada cuando dijiste, ¿no me importa el tráfico? A veces solo tienes 2 días para comprar porque estás muy ocupado en el condado de Bergen. ¿Sabes? ¿Ven cuántos días para comprar tienen? 2 días. Entonces la pregunta es, si todo cierra el domingo, ¿qué días se verían obligados a realizar todas sus compras y todo su desplazamiento de tráfico? El sábado. Sí. Si el domingo, el primer día de la semana, se declara cerrado, obligará a la gente a quebrantar el sábado. Y amigos dirán, ¿por qué hablas de esto? Porque esta es la crisis que cierra nuestro tiempo de gracia. No hay más tiempo de gracia cuando pasemos por esta prueba. Nuestro tiempo de gracia se cierra. Y por lo que estamos viendo, no nos queda mucho tiempo. Quiero que veamos esto. Esto es del 17 de agosto de 2025. Dice, pastor presbiteriano afirma que Nehemías. Ahora, escuchen esto. Bíblicamente, nos dicen de dónde proceden las leyes azules. En su mente, ¿de dónde vienen las leyes azules? Ahora pregunto, ¿bíblicamente existieron alguna vez las leyes azules? Me refiero a que en sus mentes las leyes azules son el domingo. Pero digo, podemos afirmar que bajo teocracia Dios dio a Israel una ley, no quebrar el sábado, ¿verdad? Esa es la ley de Dios. Y en esa teocracia, si la rompías, morías. Pero quiero que vean, nos van a decir de dónde sacan las leyes azules y cuál. Si quebrantas las leyes azules, ¿cuál debería ser tu castigo? Escuchen con atención. Un pastor presbiteriano asegura que Nehemías fue quien implementó las leyes azules y pide a las autoridades civiles que castiguen a los infractores del sábado. Amigos, les pregunto, en su sermón no tengo tiempo para entrar en detalles. Él dice, sí. Dice que si no obedeces las leyes azules, como en tiempos de Nehemías, debes ser castigado. Las autoridades civiles deben castigarte si no respetas las leyes azules. ¿Qué leyes son esas? Las leyes dominicales. Escuchen, pondré algo. Así que mientras Nehemías observa el comportamiento de Israel en el día de sábado, ve 4 conductas.
Primero que nada, él observa a la gente pisando los lagares y trayendo grandes montones de grano. Eso describe que la gente simplemente hacía su trabajo habitual el día de sábado. Luego los vemos trayendo una gran variedad de mercancías para vender en el mercado, como uvas, higos y todo tipo de cargas pesadas. Las están trayendo a Jerusalén para poder tener productos que vender en el mercado. En el versículo 15 también vemos la mención de la comida. Les advertí sobre el día en que vendían alimentos. Se vendía comida en Jerusalén. Eso es una tercera cosa. Y en el versículo 16 vemos que no solo Israel hacía esto, sino que también la gente de Tiro, que son extranjeros y no son del pacto. Estos son tirios que comercializaban sus productos en Jerusalén durante el día de sábado. Nehemías en él. Desde el verso 19, él promulga las leyes azules actuales. Las leyes azules son leyes restrictivas que se aplican los domingos y que abordan temas de... Bueno, y sigue. Voy a detenerlo ahí. Entonces, ¿dónde dice él que se originaron las leyes azules? En Nehemías. El hombre está delirando. Y muchos de ellos piensan que la única forma de ayudar a la sociedad es mediante la implementación de una ley del sábado. Algunos son muy sinceros. Yo los he oído a algunos. Ellos consideran que esta es la forma de salvar a la nación de América, mediante la institución de leyes del sábado, impuestas por diversas organizaciones. Creen que eso restaurará la moral, o al menos eso es lo que creen, pero no entienden completamente a dónde va a llevar. 4 de septiembre de 2025, dice el Papa León. El sistema anticristo que celebrar la misa eucarística cada domingo salvará al mundo. Así que hay una unión entre la América protestante apóstata y el sistema anticristo. Están en perfecta sintonía en que el domingo debe ser el día impuesto para salvar al mundo y para ayudar a la moral. Nuevamente, dice, la influencia bautista ordena al gobierno que los negocios cierren el domingo o enfrenten medidas estrictas. 5 de septiembre de 2025. ¿Qué día? Septiembre. 5 de 2025. Esto no es en América. El artículo original es de la India. Incluso allí se han impuesto leyes sabáticas, incluso en la India, en todo el mundo. Amigos, haré una pausa y entramos en nuestro estudio. La inspiración dice, la sustitución de las leyes del hombre en lugar de la ley de Dios, la exaltación meramente de la autoridad humana del domingo en lugar del sábado bíblico, es el último acto del drama. Amigos, estamos viendo el último acto desarrollarse ante nosotros. Este es el último acto. Dios nos ayude a prepararnos. Volumen 7, 141. Ya sea que estemos preparados o no, todos nosotros debemos hacer frente a esta crisis. Quiero presentar ahora nuestro estudio. Quiero leer esta cita. Aunque ya lo leí, leamos Evangelismo, página 350. Veamos qué dice la inspiración, pues nos guiará en nuestro estudio. Ella dice, en cada congregación hay almas que están insatisfechas, pero ¿en cuántas congregaciones? En cada congregación existen almas que están, ¿cómo decirlo? Insatisfechas. Insatisfechas, insatisfechas. Me viene un pensamiento, insatisfechas. Jesús conoció muchas almas insatisfechas, pero una en particular me viene a la mente, a quien Jesús conoció y estaba insatisfecha. Mientras Jesús se sentaba junto al pozo y sus discípulos buscaban comida, conoció a una mujer que venía a sacar agua. En su corazón estaba insatisfecha. Dirán, ¿cómo sabes que estaba insatisfecha? Esta mujer llevaba 5 divorcios y ahora con el 6º hombre con quien aún no se había casado. Ella temía que podría casarme con él y después divorciarme. Y mientras Jesús estaba allí, esperó, y la inspiración dice que, a veces, para llegar a un corazón, no es tanto hablarles directamente de su pecado. Jesús pudo haberle hablado de su pecado en ese instante, pero Jesús nunca hizo eso. Sabían que Jesús, cuando la mujer llegó, Jesús ni siquiera le ofreció algo. Jesús jamás le dijo, ¿quieres la salvación? Jesús nunca le dijo. ¿Y saben qué hizo Jesús para abrirle el corazón? Le pidió un favor. ¿Saben que a veces
para llegar al corazón, la confianza despierta confianza. Así es, le pidió un favor, y eso, pero la mujer se asombró, tanto que se olvidó de darle a Jesús lo que él le pidió. Estaba sorprendida y dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, una mujer de Samaria, un poco de agua? Porque era casi como en los tiempos del apartheid, donde estas razas nunca estaban de acuerdo. Pero no obstante, Jesús le dijo: si tú conocieras el regalo de Dios y quién es el que te está pidiendo de beber, tú le habrías pedido a él y yo te habría entregado agua de vida. El corazón de la mujer se aceleró. Ella pensó que hablaba del pozo y le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar. Entonces, ¿de dónde sacas, de dónde obtienes esa agua de vida que mencionas? Y Jesús le dijo: todo el que beba de este pozo de nuevo volverá a sentir sed, pero el agua que yo le daré se convertirá en su interior en un manantial que brotará para vida eterna. ¿Y saben lo que ella dijo? Ella dijo: Señor, dame de esa agua. Su conciencia estaba, ella. La inspiración dice, desde una actitud frívola, ella bromeaba, jugaba, sin tomar a Jesús en serio. Pero cuando él habló, su manera, su tono y la solemnidad la enderezaron y su atención se fijó en él. Ella dijo: Señor. Jesús se alegró, la verdad la alcanzaba. Pero para que Dios le conceda y ofrezca su gracia, primero debe llevarla a ver su pecado. Ajá. Y él le dice: ve y llama a tu marido. Ajá. Y ella responde rápidamente: no tengo marido. Y Jesús dice, al responder: has contestado bien, porque tuviste 5 maridos, y el hombre con el que estás ahora no es tu marido. Rápidamente cambió de tema. Sabemos que ella rápidamente no quiso abordar ese tema, rápidamente lo desvió. Ella no quería. En ese momento ella supo que Jesús estaba sacando a la luz algo que quería ocultar. Ajá. Ajá. Pero antes de que él pueda ofrecerle algo, ella debe reconocer su pecado. Antes de que Jesús pueda ofrecernos su gracia libre y salvación, primero debemos ser llevados a reconocer nuestro pecado. Ajá. Y amigos, Jesús, en el deseado de todas las gentes, dice: a toda alma, por pecadora que sea. 194, el deseado de todas las gentes. A toda alma, por más pecadora que sea, dice Jesús: si me hubieras pedido, te habría dado agua de vida. ¿Qué quiere Jesús que haga? Pregunten, pregunten. ¿Y qué me daría él? Agua de vida. Amigos, ¿saben qué? Saco las posesiones del mundo de ese pozo. Hay un pozo llamado posesiones del mundo. Puedes tomar y sacar y beber. Y adivinen qué pasará. Descubrirás que tienes más sed que antes. ¿Alguna vez has intentado calmar tu sed con jugo de frutas? ¿Alguna vez has tenido sed y has dicho: no, hombre, ni siquiera, solo quiero jugo de frutas? Ajá, ajá, lo bebes, solo para volver a tener sed. Sí, puedes ir por más. ¿Y por qué la sed? Solo cuando tomas de esa agua, ¿es entonces cuando la sed es calmada? Y lo que digo con las cosas de este mundo es que dices: ojalá pudiera tal cosa. Puedes sacar de ese pozo y solo beberás para volver a tener sed. Ajá, dirás: si voy aquí, tengo esto o como esto, yo estaré. Sacarás de ahí solo para volver a tener sed. Ajá. Pero Jesús dice: si beben del agua que yo doy, nunca más tendrán sed. Ahora, ¿saben qué quiere decir Jesús? Él no asegura que jamás tendrás sed de sacar más de ese pozo, sino que nunca más tendrás sed de otra cosa que no sea esto. Solamente ansiarás el amor de Cristo y absolutamente nada más. Ajá. ¿Saben que esa mujer estaba insatisfecha cuando Jesús la halló? Pero después de su encuentro con este hombre, y no con los otros 5 hombres, ni con aquel 6º hombre, sino después de su encuentro con este hombre, ella se fue satisfecha. Ajá. Tan satisfecha quedó que olvidó por completo a qué había ido y dejó todas sus pertenencias atrás. Ajá. Y se convirtió en una de las primeras evangelistas de Jesús. Ajá. Fue y le dijo a la ciudad: vengan a ver a un hombre. ¿Saben? Ellos la habrían ignorado por completo, mas al notar un cambio evidente en su apariencia, se dieron cuenta de que esta mujer había entrado en contacto con alguien.
Y la ciudad entera llegó a conocer a Jesús. Amigos, ¿saben la razón de su insatisfacción? No están invirtiendo tiempo con este hombre. Están tratando de sacar agua de este pozo y de aquel otro y de todos los demás pozos. Y solo beben para tener aún más sed. Están insatisfechos. ¿Por qué? Porque no están entrando en contacto con ese hombre. Puedes observar a todos los hombres y a todas las mujeres, pero solo beberás para tener más sed. Así es, hermano, solo beberás para tener más sed. Pero hay un hombre con el que si entras en contacto, encontrarás satisfacción. Y ese hombre es Jesucristo. Ahora quiero que analicemos. La inspiración declara: en cada congregación existen almas insatisfechas. ¿En cuántas congregaciones? En cada una de ellas. Entonces, cristiano, ¿está esta exenta? No. Así que hoy están insatisfechos. ¿Y entonces qué? ¿Y ahora qué? Ella asegura: cada domingo sin excepción, ellos. Servicio. No, ella no se refiere a la Babilonia apóstata. Ella afirma con énfasis: cada sábado desean ardientemente escuchar algo definitivo que les explique con total claridad. ¿Qué cosa precisamente? ¿Cómo pueden obtener la salvación y hallar la vida eterna? ¿Qué es lo que quieren entender en cada congregación? ¿Qué? ¿Cómo? Ser salvos. ¿Cómo ser salvos? En cada congregación continúa. ¿Cómo deben llegar a ser? ¿Qué? Cristianos. Lo que es crucial que ellos comprendan es: en este momento, la inspiración nos revela qué es precisamente lo que deben asimilar. ¿Cómo es posible que un pecador se presente ante la presencia de Dios? ¿Cómo qué? El pecador presentarse ante Dios. Permitamos que el camino de la ciencia de la salvación se les exponga con toda sencillez, de forma tan diáfana como le hablarían a un niño pequeño. Ahora bien, deseo plantearles una pregunta a todos ustedes. ¿Qué es lo que debe ser explicado de manera tan sencilla que incluso un niño pueda comprender? El camino de la salvación. Entonces, al hablar de salvación, ¿de qué hablamos específicamente? La salvación. El camino de la salvación. De esto hablamos. Les pregunto esto. Basándose en esta cita, defínanme la salvación basándose en esta cita. Es una pregunta. No pido que se callen. Ahora podemos responder. Según esta cita, ¿qué? ¿Es la definición de salvación? ¿Cómo ser salvo? Está en la cita. ¿Cómo salvarse? Ahora, ¿es Primera de Crónicas? Primer libro de Crónicas. Y también me gustaría ver el versículo 35. Primer libro de Crónicas, versículo 35. La definición de salvación. Dice así, y digan ustedes: sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. ¿Lo ven? Sí. Salvación y salvar son sinónimos. Al hablar de salvación, ¿a qué nos referimos? A cómo ser salvos. Simple liberación. Eso es la salvación. De eso hablamos al referirnos a ella. ¿Cómo ser salvos? ¿Cómo ser salvos? Ahora, segunda cita sobre este punto antes de continuar. Obreros evangélicos, 158. Mucha gente. ¿Cuántas personas? Pues mucha gente. Lamentablemente ignoran completamente la ciencia de la salvación. ¿Cuántas personas ignoran lamentablemente el plan de salvación? Muchas, muchas. Si yo dijera, escojan. No les pido que hagan esto, pero puedo decirles si te seleccionara y dijera, ¿puedes por favor definirnos la senda de la salvación? ¿Lo podríamos definir? Digamos que no me hablas a mí, sino a otra persona. ¿Puedes explicarle a esa persona que no es adventista ni cristiana el camino de salvación? La inspiración nos dice, mucha gente ignora tristemente lo que respecta al plan de salvación. Necesitan más instrucción ¿sobre qué? Este tema tan importante que sobre cualquier otro. Ahora, amigos, eso para mí es poderoso.
La inspiración nos está comunicando que se requiere instrucción acerca de la salvación en mayor medida que en cualquier otro asunto. En otras palabras, no hay otro tema más importante que este, la salvación. Una vez más, en Lugares Celestiales 101 se dice, hoy, al igual que en el pasado, todo el cielo está atento para ver a la iglesia desarrollarse en las auténticas señales de salvación. ¿En qué busca Dios que progresemos? Las verdaderas señales, las de salvación, las verdaderas señales de salvación. Ahora bien, esta será una exposición breve, aunque muy concisa, sobre este tema. Salgámonos de esto. Quiero hacer una pregunta. Cuando hablamos de la salvación, ¿de qué? ¿Cómo ser salvos? ¿Dónde está la fuente de eso? ¿Cuál es la fuente de la salvación? Jesús. Acompáñenme a 2 Timoteo en su Biblia. Veamos lo que dice la Biblia, no lo que pensamos, sino lo que dice. 2 Timoteo 3, voy a leer el versículo 15. Segunda de Timoteo 3, leo el versículo 15. La Biblia afirma en 2 Timoteo 3:15, y que desde tu infancia has conocido las santas escrituras, las cuales tienen el poder de darte la sabiduría necesaria para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es el origen de la salvación? Biblia. Oh, amados, tienen palabras. Oh, amados, yo. Primero diste la respuesta incorrecta y fuimos a la Biblia para responderte. La Biblia dice, las sagradas escrituras. Es aquí, en las escrituras, donde se halla la salvación. Miren lo que la profeta dice al respecto. Ella dice, en Lecciones de Cristo, 107, párrafo 2, la Biblia es el gran libro y educador de Dios. El fundamento de toda verdadera ciencia se encuentra en la Biblia. Toda rama del saber se halla en la palabra de Dios. Ahora escuchen, palabras clave. Y por encima de todo lo demás, la Biblia contiene, sí, la ciencia de todas las ciencias, la ciencia de la salvación. Entonces, cuando hablamos de salvación, para que aprendamos el camino de la salvación, este es inseparable de las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras contienen el camino de la salvación, contienen el camino de la salvación. Así que al hablar de salvación, debemos entender que la salvación es inseparable de la Biblia. La Biblia contiene la salvación, contiene este plan de salvación. Sigan esto ahora. Si ella dice que lamentablemente muchos ignoran el plan de salvación y dice que en cada congregación las almas están insatisfechas, cada sábado quieren entender cómo ser salvos, la senda de la salvación. ¿Qué me revela esto entonces sobre la Biblia? Presten atención, si cada sábado su alma está insatisfecha, ¿por qué están insatisfechos? No beben de la fuente de la salvación, desconocen la vía de salvación. ¿Qué me indica eso respecto a los que guardan el sábado? Ellos no están invirtiendo tiempo en la palabra. El tiempo, la palabra ha sido descuidada. Ha sido descuidada. Esta es mi conclusión. ¿Por qué? Porque si en cada sábado en la congregación se encuentran almas insatisfechas, ¿a qué se debe su insatisfacción? A que no conocen el camino de la salvación. Si están insatisfechos, simplemente han descuidado las escrituras. Dirás, no, yo no descuido las escrituras, yo paso tiempo en las escrituras. Amigos, quiero que entiendan algo, quiero que vean esto. Educación 123, párrafo 2. La inspiración dice, la Biblia contiene principios que los hombres necesitan comprender para estar preparados para esta vida y la venidera. Así, la Biblia me prepara para esta vida y para la eterna. La inspiración añade, no leeré todo lo que está en rojo.
Sin embargo, el aprendizaje más valioso que nos brinda la Biblia no se consigue a través de un estudio esporádico o sin conexión. Paren ahí. Pero la enseñanza más valiosa que contiene la Biblia no se logra a través de un estudio esporádico o sin conexión. Sí, así es. Así que ayúdenme. Alguien dice, no estoy descuidando la Biblia, pero la estudio ocasionalmente o de forma desconectada. Sí, así es. ¿Qué significa ocasional? Ocasional es domingo abro mi Biblia, lunes la cierro. El martes abro mi Biblia, el miércoles la cierro, jueves abro, viernes cierro, sábado abro. Desconectado ocasional. Si mi estudio se centra en esto, ¿entendería el plan de salvación? ¿Estará mi alma satisfecha? No. Estaré insatisfecho el fin de semana, iré a la iglesia y seguiré igual. ¿Saben qué dice la inspiración? Una razón de nuestra insatisfacción 181. No puedo decirlo ahora. Dejémoslo. Después de dar el segundo nombre para la salvación, daré esa cita. Pero dejemos eso. Ella dice, su gran sistema de verdad no ha de ser presentado de tal manera que pueda ser discernido por el lector apresurado o el lector descuidado. Ella nos proporciona dos categorías. Una categoría, lee la Biblia ocasional y desconectadamente. En otras palabras, no tienen un. ¿Cómo se llama cuando algo no es consistente? No estudian ni leen sus Biblias con constancia. Ella dice, no entenderás la salvación. O dice, sí lees tu Biblia con regularidad, o sea, a diario, pero de forma descuidada o apresurada. Están viendo las dos categorías que pueden hacer que yo no entienda ni experimente la salvación si es de forma desconectada o solo ocasionalmente o acaso de manera apresurada y descuidada. Ahora díganme, ¿puedo leer mi Biblia apresuradamente? No. ¿Podemos? Sí, podemos. ¿Podemos? Sí. ¿Podemos tomar la Biblia, mirar la hora y decir, ¿tengo que salir de casa en 2 minutos? Permítanme leer un capítulo en solo 2 minutos y con eso ya he cumplido mi parte. Y ya cumplí con mi deber. Están muertos. Están muertos. ¿Por qué? Sales de casa y pregunto, hermano, ¿qué leíste? Nada. Ah, no, leí el capítulo tal. Dime una palabra de ese capítulo. Es todo lo que sabes. Sí, y. Es todo, hermano. Amigos, juega. Y si leemos nuestra Biblia de manera desconectada y ocasionalmente, jamás llegaremos a comprender la salvación. Nuestra alma estará insatisfecha, aunque profesemos ser adventistas. O podrías decir, no, yo lo hago a diario. Estoy en mi Biblia. Pero pregunto, ¿la lees de forma apresurada y descuidada? ¿Sabes qué es ser descuidado? ¿Sabes qué es ser apresurado? Apresurado significa que lo lees deprisa. Leí todo el capítulo 5, todo el capítulo. Leí todo el capítulo 1 del Camino a Cristo. Leí el capítulo 1 del Camino a Cristo a toda prisa, pero lo hice rápido. ¿Qué es la negligencia? Negligencia. Yo leo. ¿Cómo estar leyendo en YouTube o así? Ok, por eso. No me meteré en eso, pero descuido. No vaya a eso, pero ok. Descuidado. Leo mi Biblia, pero chateo por WhatsApp. Sí. Leo mi Biblia, pero reviso YouTube de vez en cuando. ¿Por qué? El tiempo pasa mientras leo. Ok, veré otra cosa. Mi mente dice, 1 hora de devoción. Debes dedicar 30 minutos a la devoción. Y para que el reloj avance, cada tanto lees tu WhatsApp.
descuidado, sin cuidado. P, descuidado. Otro modo, estoy leyendo, leo, pero no entenderé su significado. No consulto un diccionario para saber qué significa esa palabra. No busco la profecía espiritual para un sentido más profundo. No estoy comparando ese texto con otros textos con los que se relaciona. Soy un lector descuidado. Si dijera, hermanos, me acabo de enterar, al otro lado del camino, hay oro allí, hermanos. En una hora me han informado que una compañía minera dedicada a la búsqueda de oro se presentará y lo tomará. En una hora. Te lo garantizo. Tú no vas a detenerte. Vas a buscar, rebuscar y seguir buscando. Incluso si el sol te abraza, ni siquiera te limpiarás la frente. Seguirás buscando. ¿Cómo es que eres tan diligente para las cosas de este mundo? Pero cuando se trata de tu salvación eterna, no lo eres. Eres un lector superficial, pero por el oro sí que cavas. Tomarás martillo, arado o lo que necesites y cavarás por ese oro. Pero para las Escrituras, debemos dedicarnos a la vida espiritual. No existe sin las Escrituras. Imposible. Imposible. Por eso el sitio estará en otra habitación. Lo mantenemos distraído de pasar tiempo. Sí. Sí. Entonces, ¿cuáles son las dos maneras en las que podemos acercarnos a la Biblia, tomarla, leerla y aún así sentirnos insatisfechos sin comprender el plan de salvación? ¿Cuáles son? ¿Apresurada, descuidada o desconectada? Desconectada y ocasional. Elder Quick. Debemos ser como una excavadora. Cava. La inspiración dice, hunde el pozo profundo en la palabra de Dios. Algunas verdades son fáciles de hallar, otras debemos desenterrar. Sí, porque el arma poderosa que veo aquí, si quieres cavar, es simplemente traer la excavadora. Sí. Quiero que veamos. Ella dice, muchos de sus tesoros, es la palabra de Dios, salvación. Muchos de sus tesoros yacen muy por debajo de la superficie. Y estos tesoros tan valiosos solo pueden ser obtenidos a través de una investigación diligente y un esfuerzo continuo. ¿Pueden ver ahora quiénes son los únicos que llegarán a comprender la salvación y a experimentarla? No una persona que hace un estudio desconectado de su Biblia de forma desconectada y ocasional, o un lector apresurado y descuidado, sino aquellos que estudian la Biblia con diligencia y continuidad. Diligencia es profundizar, continuidad es no detenerse. ¿Cómo? Debo ser cauto al formular la pregunta, pues hay dos respuestas válidas. Quiero una respuesta específica, así que lo diré lo más claro posible. Tan simple como sea. Teme. Debería uno hacer su devoción. Ahora, cuando digo devoción, hay diferencia entre devoción y estudio. No sé si lo entienden. Devoción. Que el Señor hable a tu corazón y traiga convicción y conversión. Te detienes donde tu pecado se resalta, te arrodillas y oras, amén. Te levantas, sigues y la convicción regresa. Es como permitirle a Dios diciendo, Señor, heme aquí, obra en mí. Así llegas a tu devoción. No vas a tu devoción pensando, a ver qué nueva verdad aprendo. Sí, aprenderás algo, amén, alabado sea. Pero llegas en devoción, la actitud con la que te acercas a ella es, aquí estoy, Señor, obra en mí. Y así en tu devoción. No sé, a veces les digo que estoy en mi devoción y a veces cierro el libro. ¿Saben por qué? Es fuerte. Y cuando digo que es fuerte, es por la convicción tan intensa.
Todo lo que leo es como pum, pum, pum. Me volteo, pum. Señor, ¿qué sucede? Lo único es cerrar el libro, arrodillarte y decir, Señor, ten piedad de mí, pecador. Amigos, no puede haber devoción sin un constante impacto. Es solo que simplemente lees y no hay nada que entre y que luego salga, pero un párrafo bien asimilado. Y cuando digo bien trabajado, es un solo versículo que te trabaje a fondo y te arrepientas. Te digo, ese versículo o párrafo hizo más que el hombre que terminó el libro entero. Y en ese libro no hubo convicción ni arrepentimiento. Entonces, cuando estudiamos, ¿qué debemos hacer? Ora, ora, ora. Así que oremos. Hermano, antes de responder, ya que oramos, hazlo. Una pregunta. Si Satanás no deseara que estudiaras la Biblia, ¿cuál sería su primer punto de ataque? ¿Dónde? Piénsalo. ¿Qué dices, hermano? ¿Respondo yo o tú puedes? Puedes responder. Si no quiere que estudies, ¿dónde te atacaría primero? Si no quiere que leas el libro, ¿dónde atacaría primero? Oración. ¿En qué? Oración. Escucha. ¿Cómo me atacaría orando? ¿Cómo? Él trae desánimo. Ah, ¿qué es eso, hermano? Traerá desánimo. Gracias. Exaltadle. 372. Cuando menos inclinados estemos a comulgar con Jesús, más oremos. Sí. ¿Qué os sentimos? Cuando menos ganas tengamos de orar, ¿cuándo debemos orar más? En ese momento. Dice que el momento de más oración es cuando menos deseamos orar. Sí. Ahora quiero que vean esto. No he terminado con esa cita. Es desafiante practicar el amor y la fe cuando nos hallamos en la oscuridad y el desaliento. Sí. Pero por encima de todos, es el preciso momento en que debemos ejercer la fe. Pero dice uno, en esos momentos no siento ganas de orar con fe. Ajá, ¿entienden lo que dice? Sí. Alguien diría, como estoy desanimado y en la oscuridad, no siento ganas de orar. Claro que sí. Yo pregunto, ¿no es humana la naturaleza? ¿Alguno aquí se ha desanimado? Sí, sí. ¿Sí? ¿Quién no se ha sentido así? ¿Desanimado? ¿Te da ganas de orar? Yo. ¿Estás en oscuridad? ¿Te dan ganas de orar? No. Y esto, dice ella, dice uno, es naturaleza humana. Pero dice uno, no siento deseos de orar con fe en esos momentos. Escuchen, si ustedes no quieren. Ahora, pregunta. ¿Nos guiamos por sentimientos o por fe? Por fe. Amigos, la Biblia lo deja clarísimo. Caminamos por fe y no por vista o por sentimientos. Ajá. Aunque no sienta ganas de orar, ¿saben qué? Recuerden, el mundo, ya voy anciano, el mundo es poderoso. En El Camino a Cristo, página 47, White dice, muchos se preguntan, ¿cómo he de hacer para entregar mi voluntad a Dios? Ella dice, ustedes desean. ¿Qué es lo que ella dice? Ella dice, desean. Básicamente, pureza de vida. Ella dice, pero tus promesas rotas y los placeres perdidos debilitan tu confianza en tu propia sinceridad y te hacen sentir que Dios no puede aceptarte. Lo que necesitas entender es la fuerza del mundo. Ella dice, no puedes cambiar tu corazón, no puedes por tus propios medios entregarle tus afectos a Dios, pero puedes decidir servirle. Ajá. Y si eliges servirle, Dios obrará en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Oyen lo que dice? Así que yo elijo. No tengo ganas de orar ni de leer, pero lo hago y Dios me da el poder. Al decir que lo hago, me refiero a que actúo. Con esa decisión de actuar, Dios da la fuerza. ¿Me siguen, amigos? El problema es el mundo, es el mundo, es el mundo. Si alguien dice, no quiero orar, estoy muy desanimado, oigan lo que ella dice. Bien, dice el profeta,
¿Permitirás que Satanás gane la victoria solo porque no sientes deseos de resistirlo? Pregunta, cuando no quieres orar, ¿qué dices que no quieres hacer? Simplemente dices, no quiero resistir a Satanás. Cuando no quieres orar y no quieres leer, simplemente estás diciendo, no quiero resistir a Satanás. Amigos, les pregunto algo. ¿Quién? ¿Satanás tu amigo? No, él es. Ahora pregunto, si alguien viene, Satanás es malvado, no hay un ser más malvado en el universo que Satanás. Sí, el corazón es engañoso y perverso, pero por la luz, Satanás aumenta la oscuridad. Si alguien viniera a las 11 de la noche a tocar a tu puerta y te dijera, soy la persona más malvada del mundo, ábreme la puerta, déjame entrar, ¿le abrirías la puerta? ¿Qué harás primero? Llamar a la policía. Pero ¿cómo es que dejamos entrar a Satanás? ¿Cómo es posible que digamos, nunca he dejado entrar a Satanás, pero al no orar o leer, le decimos directamente al diablo, no quiero resistirte? ¿Tienes libre acceso a mi vida? Sí, señor. ¿Saben cuál es nuestro primer deber al despertarnos en la mañana? ¿Cuál es tu deber y el mío? La inspiración nos lo comunica en ese valioso libro. Se llama Pasos a Cristo, pero podría llamarse Pasos a la Salvación. Es otro nombre, porque ella está definiendo claramente la salvación, cómo ser salvo. Y en ese libro, el camino a la salvación o el camino a Cristo, como quieran llamarlo, ella dice que esta sea tu primera obra. ¿Cuál debería ser tu primera obra? Conságrate a Dios. Ella nos da las palabras, no tienes que usarlas exactas, pero los sentimientos puedes tomarlos y conservarlos. Estábamos memorizando una oración que la profeta nos da. En relación con eso, ella dice, el lenguaje del alma, o sea, lo que expresará nuestra alma será, Señor, toma mi corazón, pues no puedo darlo, te pertenece, manténlo puro, ya que no puedo guardarlo para ti. Sálvame a pesar de mí mismo, mi yo débil y parecido a Cristo. Elévame a una atmósfera pura y santa, donde la corriente de tu amor fluya por mi alma. ¿Saben? Estas son. Hallarás oraciones así en la inspiración al venir a Dios. Piénsalo. No tienen que usar las palabras exactas, pero piénsenlo. El lenguaje del alma sería, Señor, toma mi corazón, no puedo darlo. ¿Podemos darle el corazón a Dios? Ni siquiera podemos dárselo. Luego le decimos, es tu propiedad, manténlo puro, pues yo no puedo hacerlo. ¿Alguno de nosotros puede mantener su corazón puro? No. Sálvame a pesar de mí mismo. Piensen en esto. Le estás diciendo a Dios, Señor, sálvame a pesar de mí. En otras palabras, si me dejas a mi suerte, me destruiré. Sálvame a pesar de mí, mi yo débil y anticristiano. ¿Pueden ver? Pregunto, ¿hay algo de autoexaltación en esta oración? Hermano, es una impotencia total. Oh Señor, ni siquiera puedo darte mi corazón. No puedo mantenerlo puro. Señor, no puedo valerme por mí mismo. No puedo salvarme a mí mismo. Señor, sálvame, vame. Debe ser el lenguaje del alma. Pero la inspiración dice en Educación 189 que el alumno tome un verso. ¿Cuántos? Uno. Y concentre la mente en averiguar el pensamiento que Dios ha puesto en ese versículo para él y profundice en ese pensamiento hasta que ese pensamiento se haga suyo. Un versículo estudiado hasta que su sentido sea claro es de muchísima más importancia que la lectura de muchos capítulos de la Biblia sin haber obtenido ninguna instrucción o enseñanza beneficiosa. Amigos, ¿cómo se hace eso? Es tan simple. O sea, que cuando lees, obviamente estás leyendo un libro. Tal vez lees El deseado de todas las gentes. Lees un libro. Puedes leer un párrafo o una frase y tal vez nada te da convicción.
Bien, sigue. No te apresures y en tu devoción hallarás convicción. Haz una pausa y medita en ello. ¿Y sabes que así se aprende a memorizar? Sí, así aprendí. Cuando algo te trae convicción, adivina qué, me detengo, y me detengo tanto que lo grabo en mi mente. Sí, toma tiempo. Pero deténganse, amigos. Miren, dice, un versículo estudiado así tiene más valor que leer un libro entero. Leer la Biblia entera. Un versículo estudiado hasta entender su significado y hasta que el pensamiento de Dios en ese verso sea el tuyo. Ella dice que habrás logrado la tarea. Veamos otra palabra para salvación. Dios dio al mundo la salvación. Otra palabra, la escribiré en rojo. ¿Ven otra palabra para salvación? Evangelio. Vayamos a Romanos 1:16, que lo vean bíblicamente. 1:16. El día que Dios juzgue los secretos de... Ok, ¿estás bien? Romanos 1:16. Oh, perdón. Porque no me avergüenzo del evangelio de... Porque no me avergüenzo de él. ¿Qué? Del evangelio. ¿Por qué, Pablo? ¿Qué es? Continúa. Porque es poder de Dios para salvación. Porque es el poder de Dios para ¿qué? Salvación, salvación. Entonces, ¿pueden ver que evangelio y salvación son sinónimos? ¿Y por qué? El evangelio representa el poder de Dios para lograr la salvación. Segundo testigo. Pero no me queda tiempo para este segundo testigo. ¿Saben una cosa? No me referiré ahora a mi segundo testigo. Volveré a eso. Volveré después. Lo retomaré más adelante. ¿Voy a mi segundo testigo? Dejemos al segundo testigo. Dejemos al segundo testigo. Pero el segundo testigo, queridos, lo encontramos en Efesios 1:13, donde nos habla del evangelio. Ahora, mi pregunta es esta, amigos. ¿Qué es el evangelio? Esa es mi pregunta. ¿Qué es el evangelio? La salvación es la ciencia que hay que entender. Por cierto, la inspiración dice que en cada sermón, no algunos. Escuchen esto. Mi cita, sí. Ella dice, las señales de salvación, la base de cada sermón, el tema de cada canción. ¿Cuál debería ser el punto principal? La salvación. Mi pregunta es esta entonces, si salvación y evangelio son sinónimos, ¿qué es el evangelio? Si defino el evangelio, defino la salvación. ¿Qué es? Cristo crucificado. Me has dado solo la primera parte del evangelio y eso no es todo. Dices, y ahora pregunto, ¿qué significa la salvación? Ser salvo. Quiero que veas algo. Ven conmigo a 1 Corintios 15. Me obligas a ir allí. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Veamos algo. Capítulo 15 de 1 Corintios. Es verdad lo que mencionaste. Cristo y Él crucificado son el pilar fundamental del Evangelio. Si solo es Cristo crucificado, estamos perdidos. Ajá, perdidos te muestro en la Biblia. Es cierto que el Evangelio verdadero tiene como centro a Cristo crucificado. Pero si es solo Cristo crucificado y muerto, todos estamos muertos. Sí, miren esto. Es cierto, estudiemos la vida de Cristo. Pero si es solo Cristo y el crucificado, o su vida hasta su muerte, estamos perdidos. Les mostraré en la Biblia, 1 Corintios 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. Pausa. ¿Qué está declarando Pablo? Él. Muchas gracias. Está declarando el Evangelio. Ahora quiero que veamos qué es el Evangelio. Pablo lo va a definir. Además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué, el cual recibisteis y en el cual estáis firmes, y por el cual sois salvos. Entonces, ¿me salva el evangelio? Sí. ¿Cómo se salva uno? La salvación. Dice, por el cual sois salvos, si recordáis lo que os prediqué. Si no, habréis creído en vano. Versículo 3. Vean el versículo 3. Él está hablando del evangelio,
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Las santas Escrituras definen la salvación. Continuemos ahora. 4. Nos está revelando el Evangelio. Y también que fue sepultado y que resucitó al tercer día, de acuerdo con lo que dicen las sagradas Escrituras. El Evangelio no solo implica su muerte, sino también que fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. ¿Entienden lo que les digo? Alguien dirá, hermano, explica, sigamos. Pablo nos dice que si predicamos solo a un Cristo muerto y no a uno vivo, todos estamos muertos en pecado. Miren el versículo 14, miren el versículo 14. Él dice, porque si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Sí. Amados, ¿pueden percibir eso? Bajen hasta el versículo 17. Si el Cristo no ha resucitado, vuestra fe no vale nada y todavía permanecéis en vuestros pecados. Versículo 19. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más infelices de todos. Amigos, ¿están viendo esto? Si el Evangelio incluye, por eso dije que tengo que parar ahora porque nos llevará más lejos. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye el Evangelio? Les pregunto, basándome en el apóstol Pablo, ¿qué incluye el Evangelio? A Cristo crucificado. Pero si solo predicamos a un Cristo crucificado, muerto y nada más, Pablo dice, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir con eso? La obra que Jesús comenzó en esta tierra ascendió al cielo para completarla. Saben, en el conflicto de los siglos, página 489, la inspiración dice, la intercesión de Cristo en el santuario es tan esencial para el plan de salvación como su muerte en la cruz. Es tan esencial, lo que significa que su intercesión en el cielo es tan importante como su muerte en la cruz. ¿Saben que el mundo cristiano cree que Cristo murió en la cruz? Pero adivinen que no tiene todo el mundo cristiano, un Cristo en el santuario. Sí. Está ausente, completamente ausente. Amigos, no quisiera terminar aquí, pero debo hacerlo. ¿Cristo dónde? En el santuario. ¿Qué es el Evangelio? Es el Evangelio, es el Evangelio, es el Evangelio. ¿Y cuál es su propósito? ¿Qué hace? Salva, dirán. ¿Cómo salva la cruz? ¿Cómo salva la intercesión de Cristo? Amigos, hay cooperación para la salvación. Paro aquí. Seguiremos, si Dios quiere, por la tarde. Profundizaremos y explicaremos este tema de Cristo en la cruz y Cristo en el santuario. Esto es salvación, el plan de salvación completo. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio.